Hola, ¿cómo están? Oye, lo prometido es deuda. Hace rato que les quería hacer este video con historia, story time. En el video anterior les había contado más o menos, pero les dije, eso es para otra historia, ya que viene la otra historia. Entonces, y lo otro que ha sucedido es que en los últimos 2 meses varias personas me han preguntado o ha salido el tema y resulta que eh, cuando lo cuento me dicen, wow, no tenía idea, qué interesante. Y como eh, ha sido bonito la recepción de la historia. Yo sé que hay gente que me sigue hace mucho rato y que sí sabe esa historia, la conoce, y hay otras personas que no, ¿ok? Así que hoy día les voy a contar un poquito más otra parte de mi vida y que hizo que yo como que emprendiera este camino de saber mucho más sobre trauma, etcétera, ¿ok? Trabajar con el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben, ¿ok? Esto fue el 2018, cuando nació mi hija, pero la historia se remonta un poco más atrás. El 2016 nació mi hijo y yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, en Los Ángeles, California. Él nació ahí y después nosotros nos mudamos a Long Beach, California. Y ahí yo pasé ese periodo embarazada, súper tranquilo. Eh, Vivíamos cerca de un parque, yo caminaba todos los días al parque, me acuerdo. Tengo muy bonitas memorias de ese lugar. Íbamos con mi hijo estaba chiquitito, no tenía ni siquiera 2 años. Em, y yo salía a caminar con mi panza embarazada. Recuerdo haber hecho bastante como actividad física de ese tipo, digamos, en ese tiempo. Y resulta que mi marido trabajaba, obviamente, en un trabajo típico, oficina, etcétera. Él salía súper temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, 5:30 salía de la casa, algo así, para poder llegar a su trabajo 8 de la mañana. Porque el tráfico en LA es tremendo, en Long Beach también. Todo ese tráfico es muy, 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 eh, muy, muy brutal. Bueno, la cosa es que vivíamos en Long Beach en ese tiempo y yo más o menos, no sé, tiene que haber sido, yo debo haber tenido unos 7 meses de embarazo. Y lo que sucedió es que nosotros tuvimos un conflicto con el seguro de salud. O sea, cuando yo quedé embarazada y supe que estaba embarazada de mi hija, mi segundo hijo, estaba como en transición de seguro de salud y muy complicado ese tipo de trámites y de cosas también. Entonces se demoraron meses en yo poder tener seguro de salud. Por lo tanto, los primeros meses del embarazo yo no vi ginecólogo porque tenía que esperar a que el seguro de salud estuviera activo. ¿Ya? Todo un show. La cosa es que pude ver recién ginecólogo cuando yo tenía como, no sé, 6 meses de embarazo, una cosa así. Y me acuerdo que, bueno, obviamente me hicieron los exámenes que hacen, bla, 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 toda la cosa. Y como a los 7 meses de embarazo, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba acostada en la cama en la noche, estábamos viendo televisión, y de repente siento una puntada en la panza. Y fue una puntada muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Como el dolor fue muy profundo. Y esperé un momento, como que dije, oh, mi marido me dice, ¿quieres que te lleve al hospital? Y yo así como, no sé, fue como una puntada muy intensa pero corta, ¿ok? Y yo dije, voy a ver si es que tengo algún sangrado, algo, no pasó nada, digamos, de nada de eso, la puntada se fue. Y yo dije, quizás es un gas, no sé.
pero como tan fuerte. Bueno, la cosa es que al otro día me levanto en la mañana, me despierto y yo digo, yo tengo que ir al médico. Como que tengo una sensación extraña, rara. Y llamo por teléfono a la consulta del doctor y me dan cita como para la misma semana, como unos días después. Y me acuerdo, no me acuerdo el nombre del médico, no me acuerdo nada de eso, obviamente. Pero sí me acuerdo que yo llego a la consulta, el médico me revisa y me dice, ¿está todo bien? No sé qué. Y yo le digo, necesito un ultrasonido. Y me dice, no te podemos hacer un ultrasonido porque ya no te corresponde un ultrasonido, ya tienes casi 8 meses. Como que me dio una explicación de, no podemos hacerte un ultrasonido. Entonces yo le digo, yo tenía una sensación tan extraña dentro, que yo sabía que yo no podía salir de esa oficina sin un ultrasonido, sin una orden para un ultrasonido. Era como de vida o muerte, así se sentía. Entonces yo le digo, señor, si usted no me da un ultrasonido, una orden para un ultrasonido, yo voy a tomar carta en el asunto. Porque yo le estoy pidiendo que me dé un ultrasonido, por favor. Y no sé cómo se lo verbalicé, pero la cosa es que fui tan firme que el doctor me dijo, bueno, ya. Así como que se choreó un poco en chileno este doctor y me dijo, ya. Así como que él creyó que yo quería un ultrasonido solo por curiosidad o porque qué sé yo. Pero no era por eso. Entonces me dio la orden para el ultrasonido. Me hice el ultrasonido unos días después, ya ni siquiera me acuerdo exactamente si fue una semana después, unos días después. La cosa es que me fui a hacer el ultrasonido, me acuerdo, al hospital en Burbank. Y nunca me voy a olvidar de la cara de las técnicas o enfermeras, toda la gente que estaba ahí, como eran como 2 o 3 personas. Cuando me hacen el ultrasonido y ven la imagen y todas se quedan mirando así, como que se miraron y me dijeron, volvemos en un momento. Y se fueron como para una oficina, así como detrás. Y yo me quedé ahí así y dije, oh, algo está pasando. Me empezó a dar ansiedad, me empecé a sentir así como muy nerviosa y volvieron. Y me dijeron, vamos a tener que mandarte a hacer otro examen más detallado porque en el ultrasonido se ve una manchita oscura en el cerebro del bebé. Y yo sentí que como un agua muy fría me empezó a recorrer todo el cuerpo. Salí de ahí, mi marido me estaba esperando con mi hijo más chiquitito, obviamente, ahí, y yo con cara de se murió alguien. Y me dice qué pasó, y yo, sentémonos, tenemos que hablar, pasó algo. Y los dos, así como, yo me acuerdo de esa sensación, era un vacío y una sensación como fría, tétrica, no sé cómo explicarlo. Y resulta que, bueno, nos fuimos me acuerdo que pasamos a una cafetería porque como que no sabíamos qué hacer con nosotros. O sea, no teníamos ninguna respuesta exacta. Algo estaba pasando, algo grave estaba pasando. No sabíamos qué tan grave era. Teníamos que esperar. Y yo ya tenía 8 meses, o sea, casi 8 meses por ahí. Eh, y yo sentía que, no sé, o sea, realmente era una incertidumbre tan profunda. Y nos fuimos a una cafetería y me acuerdo que nos sentamos a tomar así como algo. Yo no tomaba café en ese tiempo, obviamente estaba embarazada. Mi marido tomándose un café, yo tomándome un jugo, no sé qué tomé. Pero estábamos los dos en silencio así como, ¿y qué hacemos ahora con esto? O sea, estábamos en shock, realmente estábamos en shock. Y resulta que, bueno, nos fuimos a la casa. ¿A quién le contamos? ¿Cómo decimos esto? ¿Contamos o no contamos? Estábamos pero así como perdidos en el mundo. También tratando de atender a nuestro hijo todavía, como tratando de estar presente, pero
una parte de nosotros estaba como en shock. Y resulta que eventualmente pasó el tiempo, pasaron los días y me llamaron del hospital eh, para poder ir a hacerme el examen, ¿ya? Que tenía que hacerme. Y resulta que, menos mal, yo tenía mi bolso hecho, mi bolso de maternidad, digamos, el que uno lleva al hospital. Lo andaba trayendo en el auto, porque ya tenía 8 meses, entonces de los 8 a los 9 en cualquier momento puede nacer. Y resulta que, claro, mi marido con mi hijo me acompañan ese día al hospital. Estoy esperando en la sala de espera para hacerme el examen. Em, Me hacen el examen. Es que aquí yo tengo como una laguna mental. Yo no sé si me hicieron el examen y después pasó o pasó y después me hicieron el examen. No, parece que me hicieron el examen. Me hicieron el examen. Luego yo digo, necesito ir al baño. Y en eso que voy al baño, se cae el tapón mucoso. Y yo digo, oh no, entré en trabajo de parto en el hospital. Menos mal estaba en el hospital. Y salgo del baño y le digo a mi marido, entré en trabajo de parto. Ya van a ser. Y me dice, pero ¿cómo si tienes 8 meses y no sé qué? Yo? Está pasando. Y resulta que le hablo a la enfermera que estaba por ahí y me dice, te tenemos que internar. Y me dejaron internada y ahí fue muy duro porque yo no me pude despedir de mi hijo. Fue todo tan rápido que como que no le pude alcanzar a decir que mamá se iba a quedar ahí, que fue todo muy rápido. Desde ese momento empezó todo así como una bola gigante. Y resulta que, bueno, me quedé ahí, me dejaron en ese hospital, en Long Beach, internada por el día, porque yo llegué en la mañana. Entonces estuve todo el día internada ahí, me acuerdo como en una sala comunitaria, digamos, o sea, eran separados por como cortinas. Yo escuchaba mujeres gritar así, ¡ah! Gritaban, eh, porque estaban todas de parto, digamos, todas las personas alrededor mío estaban de parto. Eh, yo igual gritaba por mi lado porque no me dilataba, tenía muchas contracciones y fueron tantas las contracciones sin dilatación que en algún punto llega el cirujano y me dice, vas a tener que elegir si vas a tener a tu bebé por cesárea o por parto normal. Y yo, pero doctor, y ellos ya sabían que Nina tenía un coágulo, esa era la manchita negra que se veía en el cerebro, tenía un coágulo en el cerebro que se le había como disuelto, o sea, como que había pasado un coágulo. Y eso hizo que su cerebro no se desarrollara completamente. Hay una parte del lado izquierdo del cerebro de ella eh, que tiene como un espacio vacío, digamos, una cosa así. Em, y eso le provocó una hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, el bebé venía con hidrocefalia y el doctor me estaba haciendo elegir. Evidentemente, si el bebé viene con hidrocefalia, yo me imaginé, yo dije, si pasa por el canal de parto en un parto natural, ¿qué va a pasar con la cabeza de mi bebé? Se va a estrujar. Y viene con hidrocefalia, no creo que sea algo conveniente. Entonces dije, cesárea. Cesárea, hágame cesárea, lo antes posible, cesárea. Y el doctor me dice, bueno, yo me voy a ir a una reunión. Y cuando salga de la reunión, vamos a ver lo del pabellón. Y yo muriéndome. Y así, de dolor, toda la cosa buena. La cosa es que salió de la reunión, el susodicho, que yo nunca había visto a ese doctor por lo menos porque mi ginecólogo no estaba ahí, que tampoco me caía muy bien ese ginecólogo en todo caso. Así que la experiencia de esa cesárea fue horrible. O sea, con mi hijo yo tuve una súper buena experiencia de parto en otro hospital, en Burbank, con unos médicos espectaculares, pero todo era así como tan agradable y con mi hija fue todo lo contrario. Me acuerdo que me llevan al pabellón. Mi marido le dicen, ya venga usted para acá, usted la va a acompañar, le va a tomar la mano. Mi marido no sabía en qué se había metido, tenía otra experiencia él también, evidentemente. Y de repente mi marido me abre los ojos y me queda mirando y yo le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, no, nada. Después me cuenta que él se impresiona tanto con la cesárea cuando te cortan tantas capas. Me decía que yo no podía creer que te estaban cortando tanto. Casi se desmayó, pobrecito ahí. Pero la cosa es que mientras estaban haciendo la cesárea,
los doctores hablaban de cualquier cosa. O sea, yo entiendo que no van a estar, como que no tienen que estar en silencio ni nada. Yo me imaginaba que cuando los médicos hacían cesáreas, hablaban de la situación, oye, ayúdame acá, pásame esto, de lo que está pasando en el momento, digamos. No, ellos estaban hablando de cómo el hijo del médico que estaba haciendo la cesárea había salido de cuarto medio y ahora se iba a ir de vacaciones a no sé dónde, las Bahamas, que no sé qué. Y yo sentía que me estaba muriendo. Yo no sabía cómo venía mi hija, si mi hija iba a sobrevivir, no iba a sobrevivir, qué tan grave es todo esto, hay solución, no hay solución, me están cortando, para más me sentí como un pedazo de carne ahí, así como que me tiraron nomás. Em, Fue tremendamente humillante, fue tremendamente humillante. Yo sé que mucha gente acá que ha vivido algo similar también ha sentido esto, evidentemente. Y siento que es tremendamente humillante como, em, como la diferencia de experiencias. O sea, yo ahí pensando, como tratando de entender si mi hija va a sobrevivir a esto, no va a sobrevivir, qué va a pasar. Y lo otro hablando de las vacaciones de las Bahamas, de no sé dónde, de no sé qué. Está bien, qué lindo que se vayan de vacaciones. Pero como el contexto es tan inadecuado, era como tan inadecuado, que yo decía como, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Luego, bueno, mi hija nace, toda la cosa, la saca, no sé qué, la meten en incubadora. Mi marido se fue con ella porque la tuvieron que llevar la tuvieron que llevar a... No, primero me la pasan a mí, eso pasó. Primero me la pasan a mí, que tengo como medias lagunas mentales. Fue tan traumático todo que como que mi memoria secuencial está un poco removida, obviamente. Me la pasan a mí, me la llevo a la habitación, pasa toda la cosa ya, toda la situación ya pasó, la cesárea, todo eso. Y al día siguiente, temprano en la mañana, llega un equipo médico de enfermera y toda la cosa y me dicen, nos tenemos que llevar a tu hija a, eh, a la UCI pediátrica. Y yo sentí en ese momento que me desgarraba completamente. O sea, fue una cuestión tan brutal que yo gritaba de llanto. Era un llanto, pero así como que se estaban llevando a mi hija y porque tenían que llevársela a otro hospital. Y mi marido se fue con ella en la ambulancia porque dijeron, alguien tiene que venir con ella en la ambulancia. Entonces mi marido se fue con ella. Y además, en ese momento, cuando mi marido llega al hospital, a la UCI pediátrica, mi hija deja de respirar y creo que ahí la tuvieron que hacer como una reanimación, no sé qué. Mi marido ahí se traumó, pobrecito, con eso. Eh, Porque no respiraba, pero bueno, al final todo salió bien con eso y la pusieron en una incubadora porque ella nació mucho antes del término, ¿ya? Entonces tuvo que estar en incubadora como 2 semanas aproximadamente. Y él estaba ahí y yo estaba en el otro hospital. Yo pasé todo ese día llorando. Yo lloré todo el día. Yo no paraba de llorar. Fue tan chocante para mí que al otro día llega el doctor. Yo no dormí de puro llanto. Llega el doctor y bueno, me revisó, me vio y después la enfermera llegó rápidamente y me dice, al otro día que yo tuve la guagua, literalmente, o sea, eran como horas de que yo había tenido el bebé, la enfermera me dice, te vamos a dar de alta. Y yo la quedo mirando, me dice, es que si tú sigues acá te vas a morir, te vas a dar una depresión, pero que... Me dice, tienes que irte al otro hospital y estar en la UCI con tu bebé, me dice, porque el doctor está muy preocupado de que te vaya a pasar algo. Y ahí me acuerdo, me vestí, porque además estaba con la cosa de la cesárea, apenas podía caminar, me sentía pésimo. Uno cuando tiene parto natural, obviamente vaginal normal, uno se recupera mucho más rápido. Con la cesárea, hoy no. Entonces agarré todas mis cosas, le dije a mi marido, me están dando de alta, ven a buscarme, me vino a buscar, me llevó al otro hospital. Yo me acuerdo que esa caminata para llegar a la UCI pediátrica, Dios mío,
Me tardé tanto rato porque no podía ni caminar. Pero llegué y como que me volvió el alma al cuerpo cuando vi a mi bebé ahí. La tomé en brazos, y así pasé 2 semanas de que llegaba a la UCI pediátrica lo más temprano posible, entre las 7 y las 8 de la mañana, y me iba lo más tarde posible, como a las 10 de la noche. Eh, y estaba prácticamente todo el día en la UCI pediátrica. Y eso fueron como 2 semanas. Y luego de todo eso, bueno, entre medio en la UCI pediátrica fue como tragicómico un poco, el sentido de que los médicos no entendían cómo le había sucedido a esta niña. Porque un médico me dice, la única forma como racional de que esto suceda es que tú hayas tenido un accidente. ¿Tuviste un accidente mientras estaba embarazada? Yo, no, mi embarazo fue tranquilísimo. Yo caminaba todos los días tranquilamente, iba al parque, volvía, comía, o sea, dormía siesta, todo bien. Y me dice, nunca te caíste de la escalera, nunca tuviste un accidente en auto. Y después empezaron a preguntarme, ¿tu marido te golpea? Y yo, no me golpea. Nos separaron y nos entrevistaron a los dos por separado para ver si había violencia intrafamiliar y nosotros, no está pasando nada. ¿Qué onda? Y los médicos así se agarraron la cabeza y decían, pero qué extraño todo esto. Extrañísimo. Bueno, la cosa es que eventualmente se dieron cuenta que no había pasado nada y nos dejaron tranquilos. Y me acuerdo que tuvimos una reunión en la UCI pediátrica con el médico, bueno, con 3 médicos se habían juntado y uno de ellos nos vino a conversar. Y nos dijeron en ese momento, bueno, a su hija le pasó tal cosa, ahora se ve de tal forma, por la hidrocefalia va a haber que hacerle una cirugía, pero todavía no, hay que esperar a que tenga aproximadamente 4 meses, 3-4 meses, porque hay que poner una válvula en el cerebro para que su cerebro drene. Y es muy probable, nos dijeron en ese momento, que su hija no hable, no se mueva mucho. O sea, nos dieron realmente como una expectativa muy, 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 muy baja por el daño que ella tenía en el cerebro. O sea, como en la parte del cerebro que estaba dañado, que estaba sin desarrollarse, etc. Y obviamente eso es devastador para una familia. O sea, yo estaba súper agradecida que mi hija estuviera viva, pero al mismo tiempo también ya se venía otro desafío, o otros desafíos más también. Sobrevivir es una parte, pero lo que queda después de que uno sobrevive o alguien sobrevive a eso es otra parte, y generalmente una parte mucho, mucho más extensa también. Bueno, la cosa es que pasaron los meses, nos fuimos a vivir a Minnesota, porque Minnesota tiene los mejores neurocirujanos pediátricos. Así que nos fuimos a vivir a Minnesota. Mi marido tenía familia allá, así que todo calzaba muy bien. Dijimos, ¿qué estamos haciendo en California sin familia? Teníamos amigos, súper buenos amigos y todo, pero en esos momentos de tanto dolor, uno realmente necesita también el apoyo de la familia. Y la familia de mi marido fue tremendamente importante en ese proceso. Así que nos fuimos a Minnesota, agarramos todas nuestras cositas, pocas, de hecho vendimos muchas cosas. No teníamos tanto en todo caso, pero lo poco que teníamos lo pusimos. Yo me acuerdo, yo viajé en avión con los niños, con los 2 bebés. Justamente mi mamá vino a ayudar también en ese proceso. Mi marido se fue con los perritos. Teníamos 2 perritos en ese tiempo. Ahora tenemos uno nomás porque se falleció mi perrita por Inti, por estar muy viejita. Y él se fue manejando. California está abajo y Minnesota está al borde con Canadá. Entonces manejó 2 días. Se tardó 2 días en llegar a Minnesota. Y ahí, bueno, obviamente estuvimos viviendo con mi suegra al principio porque no teníamos dónde vivir, teníamos solamente maletas. Y ahí ingresamos a Nina al Children's Hospital de Minnesota. Y ahí obviamente que la atendieron al tiro, se programó la cirugía, ya venía con la referencia de los médicos de California que habían pasado todos los documentos.
Así que estaba todo bastante claro, fue todo bastante rápido y cuando la Nina tenía 3 meses y medio, 4 meses, le hicieron la primera cirugía. Y ahí viene otro trauma también, otro impacto. ¿Por qué? Porque ella entra a cirugía eh, y el cirujano, claro, le drena el cerebro primero. Voy a decirlo de forma súper simple, ya, para que todos entendamos aquí lo que está pasando. Le drena el cerebro con ese líquido que tenía además, ya, que el cerebro no estaba pudiendo drenar. Y el cirujano nos dice, no le puse la válvula todavía. ¿Por qué? Porque quiero ver si su cerebro puede drenar por sí mismo ahora que se descongestiona, ¿ya? Entonces, esa cirugía pasó, no sé, tal fecha, digamos, y a la semana siguiente, o sea, entre una semana y otra, yo empiezo a notar que a Nina le empieza a crecer la cabeza, ya que estaba en la casa y todo, y como que nosotros la trajimos de vuelta y toda la casa, que la dieron de alta, yo empiezo a notar que a la niña le empieza a crecer la cabeza, como que se le empieza a aglobar toda esta parte de acá al frente, y empiezo a entrar en pánico. Le digo a mi marido, esto no está funcionando. Contactamos al médico, lo llamamos por teléfono, el médico dijo, listo, pabellón mañana en la mañana, a las 9 de la mañana está listo el pabellón para ella, hay que traerla de inmediato, hay que internarla y le vamos a poner la válvula. Así que partimos todo rápido, todo así como... Llegamos al hospital, la internaron, la anestesiaron, todo preparado porque además no tenía que comer por no sé cuántas horas por el tema de la anestesia. La anestesiaron y entró a cirugía para poner la válvula. Una cirugía larga, larguísima, fueron como 4, 5, 6 horas, no sé cuántas horas. Las más largas de mi vida. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba buscando trabajo y justo me llaman por un trabajo que no me gustaba, pero lo iba a hacer igual. Me llaman por un trabajo cuando yo estaba en la sala de espera de neurocirugía. Y me acuerdo que contesté y dije, no, gracias, no me interesa el trabajo en este momento. Eh, y después de la cirugía, Nina sale y el doctor nos dice, en realidad, como el cerebro está irritado por toda la cirugía, hay una posibilidad de que ella haga algún tipo de convulsión. Y yo entendiendo no mucho. O sea, todo esto era tremendamente nuevo para mí. Y, y yo me quedé con la idea de que la convulsión era como uno ve las convulsiones generalmente, ¿ya? Como la persona convulsionando. Yo dije, ya, me acuerdo que pasaron unas horas después de la cirugía, ya despertó, tenía hambre, tenía que darle pecho, la cosa. Me acuerdo que yo le estaba dando pecho y de repente la miro y ella estaba morada, no estaba respirando. Y en eso miro a mi marido y le pego un grito y le digo, la niña no está respirando. Y en eso mi marido va y las habitaciones tienen un botón como de pánico, un botón. Mi marido corre, aprieta el botón, llegan todos corriendo, eh, me dicen qué pasa, yo con la niña en brazos, morada, ya así como morada, pero más que morada, le digo, no respira. Y la agarran, y a mí lo que me impactó como la agarraron, como saco de papa, así, ¡fa! La pusieron en la camilla, empezaron a hacer esa cuestión de que te dan como un electrochoque así, ¡fa! Para arriba, no sé cómo se llama. Yo pará ahí, así como en shock. Y todos tratando de revivirla, como con esta cuestión de que le tiran electricidad. No funcionaba, denle más electricidad, y ella, yo sé que esto es súper gráfico, pero este bebé se elevaba de la cosa, o sea, saltaba para arriba así, y yo ahí, así. Y me acuerdo que de repente un médico dice, hay que entubarla. Y llega todo así como un equipo, una cuestión, y la empiezan a entubar. Y yo así como que todo estaba sucediendo alrededor mío y yo estaba así como traumada, literalmente me estaba traumatizando en ese momento. Eh, y ahí la mueven a otro lugar, como de más gravedad, digamos,
como una parte como más de UCI, eh, y ya la tenían entubada, y yo me acuerdo que yo estaba pero en un shock impresionante. O sea, yo no hablaba, apenas pestañeaba, estaba pero como que me morí en vida en ese momento. Me acuerdo que, lo que sí me acuerdo es que un enfermero me, me saca de la habitación, así como que me agarra por los hombros, me saca de la habitación, me para afuera y me hablaba. Y yo lo único que escuchaba era así. Era como... Y de repente, como que escuché, todo esto va a pasar. Tenemos un equipo súper bueno, me dice. Tu hija va a estar bien, se va a recuperar, va a sobrevivir. Ya está entubada, me decía. Va a estar bien. Y yo ahí como que volví. Y fue como... Volví y el tipo me dijo, tú tienes que cuidarte para que cuando ella vuelva tú estés de pie. Y ahí como que volví de ese shock. Me acuerdo, sí. Incluso me dijo algo como de los ríos, el sol, no sé qué, como que me dio una metáfora de que todo pasa. No me acuerdo exactamente cómo fue lo que me dijo, qué él me dijo, pero fue como que eso como que me trajo de vuelta. Como que yo estaba, lo que yo sentí es que como que mi yo se fue todo para atrás, así como una pieza oscura. Y como que él me sacó así, y me trajo de vuelta. La cosa es que eh, él, o no sé quién, me imagino que él, hay una trabajadora social en los hospitales, generalmente para las UCI especialmente. Me acuerdo que después, al rato, pasó la trabajadora social, me dijo, hola Mariana, y no sé qué. Me dijo, estoy al tanto del caso de tu hija, no sé qué. eh, y me encantaría recomendarte terapia y no sé qué cosa. Y yo así como, no sé, no sé. Como que no sabía nada. Estaba como... Y me dice, te vamos a referir a terapia y no sé qué. Ya, y la cosa es que eventualmente ella como que me empujó tanto a hacer terapia que al final terminé haciendo terapia. Pero hice un tipo de terapia que se llama EMDR. La terapia EMDR es para trauma complejo. Fue creada para veteranos de guerra. Y yo me acuerdo que yo empecé con sesiones de terapia como conversaba primero, como 2 sesiones de conversación con la terapeuta. Y la terapeuta me dice, tú tienes igual hartos recursos, me dijo así como, ¿sabes qué? Yo hago una forma de terapia que se llama MDR, ¿te gustaría probarla? Y yo, ya, o sea, a ese punto yo estaba con estrés postraumático complejo. Entonces, claro, mi hija sale del hospital, la desentuban, estamos, estuvimos como 3 semanas en el hospital, tiene que haber sido, no sé, porque cuando uno vive mucho tiempo en el hospital o se queda mucho rato en el hospital, como el hospital como casi que no tiene luz, tiene pura luz artificial y no tiene luz, por lo menos ese hospital no tenía luz, como las ventanas eran raras, yo empecé como a perder un poco la noción del tiempo. Y como yo me quedé ahí todo el rato, porque mi marido estaba cuidando a mi hijo, entonces ellos venían y iban y venían así, eh, como, como que después de todo eso volvimos a la casa, digamos, y justo cuando volvimos a la casa y a mi hija la dan de alta, mi suegra fallece de un aneurisma. El día siguiente que a mi hija la dan de alta. Entonces fue otro trauma, fue como otra cosa que hay que como digerir y procesar aquí, como era una tras otra, así era como... Y empezamos a vivir ese duelo también. Bueno, la cosa es que pasaron los meses. Bueno, yo empecé con terapia, obviamente, porque lo que me pasaba a mí es que como yo estaba con estrés postraumático complejo, me costaba mucho comer, me costaba dormir. Constantemente miraba a mi hija a ver si estaba respirando. Empecé a tener como flashback, como que se me pasaban por la cabeza pensamientos intrusivos de ideas como muy terribles. Yo tenía imágenes concretas, por ejemplo, de mi hija en el piso ensangrentada, de que nos íbamos a morir todos, puras cosas así, ¿ok? Y como que no dejaba de pensar en eso.
Y es ahí cuando llego a este tipo de terapia. Entonces empiezo a hacer terapia MDR. Me acuerdo la primera sesión que hice, porque al final hice 3 sesiones de MDR nomás. La primera sesión que hice fue muy, 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 muy heavy, porque en el sentido de que cuando conecto con lo que pasó con mi hija, realmente me fui tan atrás. Me fui hacia atrás a un momento de mi infancia, donde me sentí exactamente igual. Y yo no lo tenía como consciente. Ni siquiera tenía tanta memoria de ese momento. Y bueno, lo procesamos en esa sesión con estimulación bilateral. Y luego tuve 2 sesiones más. Y ya la tercera sesión yo era otra persona. Solo hice 3 sesiones de MDR y con eso fue suficiente. De hecho, mi terapeuta me dijo, estamos listas. MDR es tremendamente efectivo, eficaz, si se hace bien, obviamente. Y ella me dijo, con estas 3 sesiones, impecable. Y pude volver, los pensamientos intrusivos desaparecieron. O sea, realmente sentí como, puedo volver a estar presente, a vivir. Y de ahí que obviamente me causó mucha curiosidad qué pasó conmigo. O sea, cómo yo pasé de estar en ese hoyo tan tremendo que yo pensé que me iba a volver loca y que no iba a salir de ahí, a poder volver a estar presente, a sentirme tranquila nuevamente, a poder confiar nuevamente, a poder, obviamente se fue construyendo igual, se fue como reforzando con el tiempo, pero ya no tenía esos pensamientos intrusivos tan terribles, así como podía dormir, podía descansar, empecé a poder comer nuevamente. Entonces, realmente todo eso me cambió la vida. Y siempre, eh, cuando yo he visto personas o he hablado con personas, he trabajado con personas con estrés postraumático complejo, yo siempre les digo, yo sé exactamente lo que se siente. Yo estuve ahí. Entonces, es complejo, pero se puede salir de eso. Se puede salir de eso. Con la ayuda adecuada, con la intervención adecuada, se puede salir de eso. Ahora, las personas que han vivido han sido sobrevivientes de estrés postraumático complejo y de otros tipos de situaciones. Es importante saber, como ya lo he dicho anteriormente, de que siempre nos va a quedar una huella, como que siempre nos va a quedar una cicatriz. No es que yo volví a ser la misma persona que yo era antes de tener hijos, no. Pero sí es importante, por lo menos para mí, saber que yo no puedo saturarme ni abrumarme con cosas, porque si lo hago, empiezo a sentirme nuevamente como con algunos síntomas de estrés postraumático. ¿Ok? Entonces yo tengo que cuidarme y como ser consciente de no pasar mi límite, ¿ok? De constantemente tener o por lo menos cultivar, no rígidamente, pero sí conscientemente una capacidad flexible en el sistema nervioso. Entonces con todo esto, para mí el trabajo con el sistema nervioso se volvió fundamental, porque eso es lo que me permite tener capacidad y tolerancia para la vida misma después de sobrevivir a estrés postraumático complejo. ¿Ya? Entonces sí, hay que tener ciertas apreciaciones. Obviamente, porque queda como un residuo, le llamo yo, y ese residuo se puede agrandar si yo no me cuido, me presto atención, me amo, estoy bien, ¿ok? Y eso, por eso les quería compartir toda esta historia, porque si alguno de ustedes está pasando por algo así o ha vivido algo así, sí hay salida, sí hay salida. Que la gente no hable de eso o que no haya tanta información sobre eso, cómo salir, no significa que no haya salida. ¿Okay? Y es lo importante y lo que vengo a decir hoy día, de que todos hemos pasado alguna cosa desafiante en la vida, o más de una, pero eso no necesariamente nos define. Lo que nos define es el que hayamos sobrevivido a eso.
Em, y el que hoy día, con esas experiencias encima de nosotros, eso nos haga mucho más humanos, de poder ver el dolor del otro de una forma completamente diferente. Completamente diferente. Porque no es lo mismo estudiar el dolor del otro o leer el dolor del otro a vivir algo similar al otro. ¿Okay? Eso les quería dejar hoy día. Espero no me haya extendido muchísimo. Pero ya con este video puedo aclarar algunas inquietudes que algunos de ustedes tenían también. Les dejo un abrazo grande y muchas gracias por ser parte de este canal de YouTube, de estar aquí, de escuchar esto y de hacer espacio. Y los abrazo fuerte, las abrazo fuerte también, si alguna vez han vivido algo similar o parecido de alguna forma, o han vivido algún dolor.